mundo, como alguien canta. Ay, hay que alentar. Que Argentina es un carnaval y la cuarta se está llegando. Hay que alentar. Que Argentina es un carnaval y la cuarta se está llegando. Perdón por este canto. Buenas tardes, perdón por lo que acaban de escuchar, pero bueno, es la emoción del día de hoy que hemos sufrido como unos hijos de puta, ¿verdad? Primero, buenas tardes, buenas noches, cuando tengan ganas de vernos, acá estamos nosotros, en este maravilloso programa que se llama Espléndidos con mi queridísima Katy Pujín. Hola Adri, hola a todos, hola Marte, por Dios, ¿qué fueron estos últimos 12 minutos que sufrimos hoy? ¡Tortura! 3 goles en los últimos 12 minutos. No, La verdad que para saber sufrir tenés que ser argento, porque si no, es así. no es apto para un electrocardiograma el día de hoy, no es apto para la gente que sufre el No, corazón. dice que se han registrado muchos muertos por infarto. ¿En serio? Bueno, Se murieron de... y los que no nos morimos ya estamos acostumbrados Sí, a más o sufrir. menos. Yo he puteado como poca. La recibimos a ella, por supuesto, también a Anita. ¿Cómo va, Anita? ¿Cómo va? ¿Cómo va en este martes? Lo que sufrimos, ¿Viste chicos. el Porque partido? aparte venimos ya desde el sábado con el corazón taquicárdico. Sí. Y ya como que de repente dijimos, bueno, y de vuelta se sufrió, pero acá estamos. Otra vez, a mí que me obligaron a hacer el programa del mediodía. Yo estaba odiada porque aparte no sé lo que dije. No hubo forma de que no nos dejaran hacer el programa porque yo quería ver el partido. Entonces cuando terminé, salí corriendo, me fui para el bar y entré y a los 5 minutos, parecido a lo que... Bueno, pero está bueno. Algún A los 5 mexicano, minutos, ¿qué? Hay algún un- brasilero te habrá estado mirando. Algún chileno, alguien que no era de Alguien siempre- argentino. No, miré. Bueno, alguien que no tenía nacionalidad argentina, ¿a quién miró? A la Salgueiro y a la tarde. Bueno, y hoy aquí van a ver a un invitado muy especial que tenemos en el día de hoy, por eso está el sillón vacío. Ay, qué misterio No, eso. ¿por qué? Es como ¿Quién que quedó está un hueco esta al lado. noche? Una cosa rara acá. ¿Quién va a estar con nosotros? Vamos a presentarlo como se merece. El señor Marcelo Iripino. ¿Dónde está? Que la vida es un carnaval. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo andas, mi amor? ¿Cómo andás, mi amor? Yo hago una pregunta. ¿por Hola, qué- Marce. Sí, yo digo, ¿por qué todo el mundo... ¿Por qué todo el mundo dice, ay, chicos, qué manera de sufrir? Yo les voy a decir algo, yo no sufrí. Te lo juro por Dios. ¿Cómo haces? No sé. No, porque no sufro. Pero a ver, porque me pasó una cosa muy particular hoy. Hoy mi marido, Marcelo, estaba en su cuarto, porque tenemos cuartos separados. Con mucha gente saluda, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando sale, me dice, vamos 2-0, no miro más. Dije, no. Yo porque no lo miro porque me genera un poco de ansiedad. No me agarra tristeza y nada. No entro por ahí. Bien. Porque ya tiro mala onda. Sí. Entonces digo, bueno, voy a prender el televisor Sí. y voy a poner el partido. Sí. ¿Pueden creer que en ese momento que prendo el televisor empiezan a meter los goles? Iripino. Está. ¡Era brutal! Estaba ahí, Era Iripino, brutal. claro. Perdona. Hay uno que es cábala y el otro que es mufa. Ahora, cábala es que prendas el tele cuando estamos perdiendo. Te avisamos. Si el sábado sucede eso, vos prendés la tele enseguida. Es que Claro, yo hago vos no todo. mires el partido. Yo hasta ahora, les voy a decir, les voy a ser honesto, yo hasta ahora hago siempre lo mismo. Prendo el partido cuando veo que algo está pasando o si no, en el segundo tiempo. El primer tiempo no te lo miro ni en pedo. Bien, ok, Bien, eso bien, es no como una sufrís cábala, tanto. está bueno. Prefiero ver el segundo Y y, ahí cuando pongo el se segundo va. es que te la pongo de una, hago ¡pum! Y ya está. La gente está diciendo que está ¿Qué como les pasa? loco. Y bueno, pero es verdad, estamos todos los Sí, argentinos así. estamos felices. Hay una cosa que yo decía hoy en el programa, porque que es verdad, y no me voy a poner seria, pero digo, sociológicamente necesitamos una alegría. Sí, No sí. va tan como el traste. Estamos tan acá, cagados a tipo, palos. Exacto, muy Estamos tan bien cagados a dicho, ahí palos. va el profesor. Que está bueno. Que esta cosa de la alegría, del entusiasmo, y ni hablar de obviamente que estamos ganando. Y la unión. La unión. Viste se que va. la gente lo que hace en este tipo de eventos, que yo creo que también está bueno, yo se lo decía a Marcelo porque a veces discutimos un poco. y ¿A yo veces? siempre digo, no discutimos mucho, ¿eh? No, No, sí, sí. somos recontra cero discusión. Sí. Por eso la pareja funciona. Pero digo,
que me parece que esto estaría bueno aplicarlo para todo, no solamente para un partido de fútbol. Sería ¿no? maravilloso. Yo le dije, hoy le dije esto a una amiga que es recontra futbolera y le decía eso, esto más allá del Sí. mundial, más allá del partido, es tipo, onda, lección de vida en un montón de situaciones que donde en realidad el argentino un poco es así, tipo, va, hasta A fondo. a fondo. Digo, y el sostén, ¿no? Digo, porque más allá de Messi, figura mundial, pero el sostén que le dieron. Por supuesto, yo cuando dicen, a ver, me encanta Messi, amo a Messi, como dice Susana, es mi mesito de luz. Ay, mi Messi. Mi mesito de luz. Pero tiene un equipo, hay que reconocer que hay un equipo de Argentina que es fabuloso. Yo hablando de fútbol, Estamos chicos, no lo puedo jugando- creer. No, y acá. Marcelo, papá, te escupo. Acá vamos a hablar de cualquier cosa. pero- para tu sapienza, estamos jugando medio raro. Lo que pasa es que tiene un plus este equipo. Somos argentos, ¿viste? Sí. Entonces tenemos ese plus que no lo tienen los otros, los huevos que tiene esta Argentina, estos pibes, el hambre que tienen estos pibes. Estos pibes son millonarios, lindos, ganan fortuna, todo lo que quisieran, los ama todo el mundo. Pero se la ganan. Obvio, pero tienen hambre los pibes. Sí, claro. Quieren claro. seguir ganando, no les Hambre gusta. de- Hambre de éxito. Sí, no les Y gusta saben perder. jugar como equipo, que por ahí otros países no lo tienen. Bueno, cuando no hace mucho que fui a Brasil, lo primero que me decían es, ustedes juegan, saben que tienen un 10, que es Messi, que vos le das la pelota y el chabón, como sea, mete el gol. Y sus compañeros saben que jugando de esa manera, ayudándolo a él a hacer el gol, logran ganar. En cambio, nosotros los brasileros, me decían ellos, cada cual juega en la suya. Saben que Son tienen uno que lo individualistas. La puede mayoría de los hacer, equipos son claro, individualistas. pero son Sí. individualistas. Se miden a ver quién puede meter el gol. Se En cambio, miden a ustedes ver quién la juegan tiene en más equipo. grande. Exactamente. Exactamente. Bueno, obviamente arrancamos hablando de fútbol porque no podemos dejarlo Y no. afuera No, porque hoy es un día está buenísimo. importante. Aparte de acá el 19 de julio somos especialistas en fútbol. Olvídate, Todos. somos Todos. todos somos Yo, técnicos. imagínense. Todos. El fútbol es mucho. Es buenísimo. Es un montón. Agocha, madre. Todos. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué te cuente mi vida? Ahora, No, ahora, que cantás tan bien, te podés aprender todas las letras nuevas de la canción del mundial que están buenísimas y meterla en algún show. Ya voy hasta ahora no quiero meter nada porque vengo bien. Vení, mira, así. Vengo bien así por la cábala, por todo. No soy cabalero igual, pero cabaleiro. No soy cabaleiro. Cabaleiro. Pero. ¿Mago? ¿Eh? mago, Mago no, pero soy mago a nivel Yo por emocional, cabaleiro. soy re mágico. yo por lo cabaleiro. Es mágico. Yo soy Esa gente mágico. no, sí, Sí. Sí, no, él es una persona. Y tiene muchos problemas el señor. Sí, tiene mucho. Muchos, No, muchos, presentamos al muchos. resto del equipo, nos agarró el entusiasmo, por favor. Obviamente está Pepe Luis, que es la estrella de acá del programa. ¡Bravo, Pepe Luis! Gracias, thank you very Hola, much. Pepe Luis. En la dirección está Juan, por supuesto. ¡Qué titán! Luchi en sonido, Maxi en producción. Y después nosotros. Claro. Ya con esto es suficiente. Y Marcelo Fresia, nuestro querido, el marido del señor, que también está haciéndonos compañía, cosa que nos encanta como siempre, porque somos amigos y me encanta que haya venido. No, pero es un bruto. Vas a presentar tu tema además hoy. Voy a presentar mi tema que se llama, obviamente, voy a presentar el tema que se llama Vivir la Vida, Sí. que tiene que ver conmigo, y el que voy a sacar próximamente se llama Lo Lograré, que es una balada. O sea, entiendo. esos dos nuevos temas van a estar dentro del show que voy a presentar dentro de poco. ¿En dónde? Que se va a ¿Se llamar, sabe? no sabemos todavía, pero seguramente va a ser en, no sé, Marcelo, septiembre, octubre en Café La Humedad. Claro, Qué porque lindo. Qué lindo lugar. sí, pero las últimas veces que hiciste todo agotado. No, me un fue tema. muy La gente bien. se tiene que apurar cuando pongan las entradas en venta, que se apuren porque yo les aviso, se agotan. las No, se entradas de agotan. Marcelo. La verdad que me vino espectacular y tenemos ganas de hacer este nuevo show. Van a haber un par de temas del show anterior, Un Cacho de mi Vida, pero bueno, hay cosas nuevas, temas nuevos, y me parece que eso es lo que va a renovar un poquitito el tema de lo que voy a presentar, que es Iripino Show, y a lo mejor se va a llamar Vivir la Vida. No sabemos No todavía. sabemos, Qué obviamente. lindo. ¿Qué estamos escuchando? Nosotros, No sé. ¿qué es esto? A ver. ¿Qué es como, esto? sí, como que están ahí, como, ¿Qué ¿no? es esto? Es muy Es disco. disco, sí. ¿Y a qué viene? Ah. No sé qué viene. No sé por qué. Porque si hubieran puesto, qué sé yo, después de todo, soy Hay una una mujer. Obviamente que el responsable es el señor de haber hecho semejante tema. ¿No lo tenés al tema de Susana. Iripino? Podemos. Yo digo el tema de Iripino. El tema que Iripino hizo un show espectacular. ¿Lo tenés por ahí? ¿No querés Ahí va, seguir a con ver. el fútbol? A ver, a ver. Ahora hacemos un mezclún. A Ahí va. ver.
Por ahora estamos... No, este es nuevo. Medio tis- Somos muy ansiosos. No. No. Ahí Ahí está. está. Vamos a hacer la coreo sentado. Ay, dale, mirá. dale, dale. Mirá, Primero hace basta, los dos brazos adelante. Sí, Dale. yo digo cuando. Pa, parará. Y basta. Cruz en el cuerpo. Cabeza para allá, lo que sigue. Sigue. Lo que importa es seguir. Arriba. Da, sa, si, por suerte. Todo. Repite. Se lo debo a mi abrazo. Al que siempre. Bien. Siempre me ha sido. A la cabeza. Gente. Al que publico el que. Arriba abrazo. Uno, el otro. Abajo. Y. Y viene paso típico. Una mujer Detrás de. Ahí va al todo, revés. solo hay una. Adriana. Vas al revés, Adriana. Me perdí. Me hacía ruido. Digo, alguien va al revés. Estaba Alguien va al mirando revés. a través de la pantalla, obviamente pensé que iban a Estamos en poner el espejo. videíto para verlas usar y todo lo demás. Bueno, el responsable de ese video espectacular, obviamente. ¡Qué laburo! Fue el señor Marcelo Iripino, que hoy en día ya despegó de ahí, ya no más. Ya ya está, ya cumplí. está, Lo que pasa es que cumpliste etapa. yo creo que se cumplió la etapa y se cumplió también un poquito esta cosa de lo que eran los mega musicales faraónicos que habían en el programa. Bueno, Y- contá un poquito esa trastienda. Acá había me encantó 60, la pregunta. 60 bailarines. Se grababa en habían 3 locaciones. Se grabó en 3 locaciones. La última fue la cancha de Quilmes. Sí, Ahí hubo una rifa de un auto. sí. Cantó Donald. Ay, Habían ¿Pato? shows, sí. Pato Donald. El viento y la arena, sucundón. El frío del mar. Hubo show hasta que Susana salió, que fue genial, porque salió con los ruleros a saludar a todos. No. Dio la vuelta olímpica por la cancha. Con ruleros. ¡Hola! Sí, hola. Saludaba a todo el mundo. No le importaba absolutamente Bajó en nada. helicóptero ella, ¿no? Y después bajó en helicóptero. Ahora, ¿cómo hiciste vos para manejar a los 60 bailarines, a la gente que iba en el, a Susana que bajaba en helicóptero? ¿Qué se manejaban con un Sí, altoparlante? micrófono, ¿Y tenía, yo cómo? tenía todo el sonido. Y tenía todo un equipo de Todo un producción. equipo de producción, por supuesto, solo no lo puedo hacer. Pero el manejo, yo tenía que estar muy atento a Susana. Era lo único que a mí me tenía que preocupar en ese momento. Porque los bailarines ya sabían dónde estaban, ya habían ensayado. Susana llegó, hizo una toma del helicóptero porque había que entregar el helicóptero. Nos prestaban 1 hora nada más. Ay, no, o sea que tenía que Ahí salir o estamos viendo el salir. video, ahí lo estamos viendo. Contanos. Bueno, entonces, ese momento que Susana baja del avión, del helicóptero. Perdón, chicos, estoy en modo avión. Cuando Susana baja del helicóptero, me quedaba una sola toma cuando yo la veo, que ella está así, saludando, y es una toma divina, y es la única buena que había quedado. ¿Pero qué pasa? Sí, la única buena que había quedado. ¿Pero qué pasa? Tenía gente abajo, Sí. haciendo señas. No, Entonces digo, ¿cómo saco a esta gente? ¿cómo la borro? Están todos enterrados. ¿Vos ves ese video del helicóptero y ves pasto? Sí. Abajo hay gente. Te lo juro. ¿Cómo hicieron? Yo grabé, porque un director siempre me decía, todo lo que... esto es él. Esto es El papá de Tini. De Tini. Me dice, todo lo que vos veas que te sirve, grábalo. Gradas, las gradas por si falta gente, agregamos gente. Pasto por si hay que llenar un lugar que quedó como feo, le ponemos pasto. Todo grabalo, luces, grabá todo lo que veas ahí tirado en el aire, lo grabás. ¿Y qué hicimos? Lo grabamos y ese pedazo de pasto se lo enchufé a todos los que estaban ahí abajo. O sea que Susana está bajando en el helicóptero y hay gente enterrada abajo. Es buenísimo. Bueno. Espectacular. Es buenísimo. Espectacular. ¿Ese fue un iripino de qué año? El 90 y... creo que fue 97, ¿no? No, porque Más o menos. 99, por ahí. 99, un montón. Y el crecimiento increíble que has tenido, porque la verdad que fuiste haciendo, además saliste del tema de la coreografía, empezaste a hacer tus shows, siempre hacías shows. Sí, Pero además sí. hay gente que obviamente sabe que cantás como los dioses, porque la verdad que tenés una voz increíble. Y en todos los espectáculos que has participado, que nosotros hemos visto, era como sorpresa tras sorpresa, si bien sabíamos lo bien que cantás,
Tenés una voz increíble. Bueno, muchas gracias, amiga. Vos me Que lo por eso te pedimos, aparte de venir a visitarnos, de estar con nosotros durante todo el programa, de hablar de fútbol y de lo que la boludez que vamos a Todo hablar. lo que ya se puede hablar, conmigo cuenten. Exactamente. Porque yo soy un boludo más. Bien, me parece muy bien, me encanta, pero vamos a presentar el tema que nuevo. Vivir la vida. Sí. Exactamente. Acá tengo... Ya que tenemos el vivir la vida, ¿qué amor? No, tengo unos mensajes. Buenas noches a un asustado, debe ser por el partido. Anita, genia total, abrazo gigante. Soy Meli, Marcelo, en una oportunidad te vi en un show en Bien Argentino, estuvo espectacular. Bueno show los de Bien Muy Argentino. bueno, bien argentino, sí. Claro. Muy bueno, muy ¿Seguís bueno. ahí? Sigo ahí. Y Seguís seguimos por- haciendo sí. gira ahí Ah, todavía. seguís con Sí, lindo, yo lo fui a sí, ver. porque te vi hace poco en algún lugar Sí, de la estuve Argentina. en Argentina, sí, en Córdoba. Sí, finalmente Adriana hace un programa de fútbol. Puse. Próximamente. Era lo que me faltaba, Katy. Próximamente, sí. Estamos a nada de saber quién va a competir con nosotros el día sábado. ¿Por qué? ¿Cómo Porque se sabe estamos todavía. terminando los Están en penales Claro. 3-3 en este momento. Es Colombia y Suiza. Está por tirar uno Suiza y si la mete viene Suiza. Y si ¿Suiza? no, Yo prefiero Suiza. hasta ahora vienen Colombia son empatados y bravos, están ¿eh? en penales. Y las colombianos Así que son, ahora les viste, aviso. los colombianos son Igual no subestimemos, sudamericanos. chicos, Sí. no digamos Sí, nada. no digamos No, nada. no, Dejemos que no. terminen tranquilos. No. Ese lo habíamos subestimado. Iba- el no, Dieguito no, no, lo no. habíamos subestimado. No, después de Cabo- es un de- tronco. No, y el Cabo Verde. Después de Cabo Verde no podemos subestimar más a nadie. No. Pero fuimos a jugar con Tutankamón y nos clavaron dos. Le dejá hicieron joder. canciones a Cleopatra y casi que Cleopatra. Nos clava. Ay, Dios mío, pero Tutankamón Nos acaba de mandó morir. Hay unos regalo. memes. ¿Tenemos los memes, Maxi? Los de Tenemos Mirta, los memes los de que Mirta son Mirá, maravillosos. Ahora, Maravilloso. ahora vamos a ver los Mirá, memes. Ah, este ese es es genial. buenísimo. Ese es inmortal. Ese es buenísimo, divertido, con la cara de Messi. ¿Me ves? Hoy salió Mirta a hablar. ¿Salió? Salió en TN y dijo que le parecía muy divertido esto de los memes, Amo que que lo le tome causaba así. mucha gracia y que ella dice, sí, yo soy Cleopatra, dijo. Ay, me muero. Me encanta. Seguimos viendo memes que tienen. Pasó Suiza. Mira. Acaba de ¿Pasó pasar Suiza? Suiza, sí. Bueno, Yo bueno. creo que es mejor que lamentablemente es sudamericano. Bueno, lo lamento, todo hinchaba. Así es. Hoy los chilenos, los bazooka, todos hinchaban por Egipto. Los mexicanos también. Todos. Sí. Los mexicanos. Se fue el último que nos quedaba del team, se fue Colombia. Exactamente. Así Bueno, que ya este sábado. Sábado a 10 de las 10 de la noche, Suiza, Preparado. Argentina. ¡Qué lindo! Vamos a verlo todos juntos. Aparte, qué lindo horario, ¿no? 22 horas, hay asados, gran Divino. asados, picadas, gran picadas. Buenísimo. Ahora, después del juego Nadie. que hicimos hoy nosotros, aquellos queden 0-0 y vayan a penales y queden 4-3, Ujú. no hicieron un buen partido. Señora, pare de Ah, buen sufrir. partido cerrado. Mira este. No, Mira no, este, ese por es favor, genial. ahorcándolo a Tutankamón sería. Me encanta. Mirta, sos una genia y es verdad, como ella dice, es una leyenda, pero además no es que viene de la época de Tutankamón, pero 100 años son 100 años, son un montón. ¿Cómo lo lleva? Espectacularmente. la Ojalá verdad. uno. Cumple, ¿no? Ahora el año que. Increíble. Dijo eso. Escucha eso. Recién Marcelo acaba de decir, le dijo a TN, los chicos los tengo que dejar porque estoy haciendo gimnasia con mi físico. Una fisioterapia. La Está amo. perfecto, ella normal. se La amo, cuida. La amo, porque de verdad no llegas. Este está loco. No, ¿a dónde Yo llegas? tengo 30 menos y estoy que no llego. No llego ni a la esquina. No. No puedo entrenar, no, a veces me levanto así con todo. Bueno, me pasa con Susana la otra vez bajando las escaleras, 82 años, bajando las escaleras y cantando, ella hace canciones. La otra vez le preguntaba a Inés Hernández, que es la que trabaja con Susana, y le pregunto, Susana, ¿por qué cantas esas canciones? Ah, yo tengo mi repertorio, dijo. Yo tengo varias canciones, así. cantaba? Nada. Tararea. Baja las escaleras, pero no hay canción. Tararea inventa. Baja las escaleras. Alinea la voz. Es como que no pasa nada, ¿entendés? Pero es muy, lo hizo siempre, siempre. Ella hace un musical y, por ejemplo, detrás de todo soy una mujer. Te empieza y salió con otra canción que no es la canción que es la que tiene que bailar. ¿Entendés?
Viste que ella es muy así. Es muy claro, es como que se va de un lado para el otro. Bueno, un día entró a la casa con un par de lentes oscuros que tiene, es que ella tiene el estudio en la casa. Claro. Tenía, lo tiene, pero ahora no ensaya lo nada, usa. ya no lo Claro. usa. Y un día entró y dijo, ¿Qué, "Ay, teni- chicos, qué pues, tenía en el estudio, perdona? barras para entrenar Bien. y todo un piso divino con espejos por todos lados para que se vea. Un estudio de danza, dice. Ah, de danza. De no. danza. Y que fue donde yo le compré los equipos de audio que me mandó ella a comprar en ese momento el mini componente. Sí. Y cuando le dije el precio, que ya estaba abajo en su casa, yo estaba arriba, que había llegado con el mini componente y todo, le digo, me dice, ¿cuánto lo pagaste en ese momento? 800 pesos. ¡Ay, Dolores! Le dice a la secretaria, pero me hubieses traído 4. ¿Viste cuando vos decís? No puede ser. Bueno, un día entra al estudio y dice, ay chicos, por favor, con la luz que yo tengo, abran las ventanas, abran todo porque no se ve nada. Tiene unos lentes oscuros de la mosca. Y le digo, Susana, tenés lentes puestos. Ay, sí, qué boluda, perdón. Todas esas cosas ¿Le que... quedaba la coreo o era como que... No, Gracias, le Melta. costaba. Sí, Sí. era medio... A ver, ella, lo que pasa es que ella entra y, viste, tiene Claro, como no. una luz Una Es presencia. ella. y una presencia que decís, no importa si se equivoca. Claro. Porque la perdonás. O sea, los finales eran Le queda bien taratá, igual. taratán, sí. Y ella hacía taratá, taratán, sí. Y después. Nunca marcaba los finales. Entonces yo en las ediciones a veces lo corría y se lo ponía. Bien Claro, para que pegue justo con eso. Sí, porque ella terminaba cuando ella tenía ganas. Está bien, está Tenía su propio perfecto. ritmo, su Bueno, propio era ritmo, es Susana Jiménez, es como de Mirta, estábamos viendo los memes de Mirta, ¿no? Sí. Mirta, Susana, Mirta y Susana ya está. Sí. O sea, quedaron en... son En la las historia. estrellas. Son historias. Son historias. Yo digo que son como, para mí, son como leyendas. Sí, totalmente. Porque la verdad que no hay otras. A ver, que igual a Susana. No hay. Y no, No. van a encontrar ninguna otra que la No, compare porque ni creo la que reemplace. Moria parece que es una estrella de Sí. Argentina, pero no es ni Susana ni es, para mí, No. no es ni Susana ni es Eso, Mirta. Moria es otra cosa. Es otra cosa, es más popular. Más popular. Más por ese lado, ¿no? Pero tiene Más una- guarra. Pero tiene una inteligencia. Ah, no, es inteligentísima. Yo es la amo a brillante. Moria. No se estrenó todavía, ¿no? La serie, nada que ver, pero la serie de Moria No. en Netflix. No, se todavía no. estrenó o No. No se No, estrenó. no, todavía ahora. no. Pero Katy Están tiene un último están- momento. La de Es que- Susana es también que- está por allá. Se están esperando los estrenos después del Mundial, todo. Claro. Y Sí. si ahora Y quién sí, lo va a ver, nadie le va a dar bola, obviamente. Eh. Katy tiene un último momento. Sí, porque la gente busca mucho a Flor Peña. Vieron que ya desapareció, nadie sabe dónde está. Yo les quiero contar que el martes 14 vuelve el Circo Rodas. Y va a estar no solo Flor Peña, sino que va a estar Moria Kazan también. ¿Qué van a hacer en el Nosotros nos ¿Qué invitaron. van a hacer en el Pero Circo Rodas? hacer- No, vamos invitados No. al estreno. Sí, a la función de prensa. Y te Va a paga- estar Flor y va a estar Moria como protagonista. Y te pagan una ¿Pero y qué monedita. hacen? Te Nada, pagan van una de monedita. invitados, te pagan una guita y vas. Te pagan como- una- Bueno, si no. vos fuiste con la excusa de llevarlo a Lautaro, fuiste al Roda de Mar del Plata, que Es te muy llevaba. lindo el Circo Roda. Ah, yo pensé que iban a hacer algo. Te van a cantar. chorear. Van a hacer trapecio. Van a hacer trapecio. Sin red. Sin red. Trapecio sin red y unas cosas con fuego. Son como las protagonistas dentro de las invitadas. Igual la re veo a Moria, en el circo. Entonces, ¿Qué? No ¿Cómo? sé. La re veo Esa a es mi Moria en el pregunta. Circo Rodas. Claro, pero nosotros decimos haciendo. ¿Qué que van a están hacer qué? Están sentadas. Están sentadas como mirando el invitadas show, de honor. Mirando el show. Como lo hizo Mirta, como lo hizo varias porque figuras. hicieron una Gracias, cabecita- Tony. La función de prensa tiene las Sí. fotos de ellas dos. Es que Claro. van a ser, son como las madrinas, como ponele, Sí. Del del espectáculo. evento. No es Ah. que van a bailar o van a hacer una actuación o Claro. van a jugar con el Adriana, dragón. vos fuiste y te pagaron, y yo me la gasté, pero vos te pagaron. Pero no la pusieron en el Pero no, flyer. no hicieron así con cosas. Porque no No había, había. no había redes sociales. La Había plata. pasado tanto tiempo que no había redes sociales. Había La animales plata. todavía en los Eso- circos. Eso es verdad. Había animales. Escúchame, antes de arrancar con lo de Marce, que obviamente te vamos a bailar porque tenemos ganas de bailar, divertirnos, porque estamos contentos y todo lo demás. Sí, hay que A festejar. mover el cuerpo. ¿Por qué no vemos un poco de los festejos? ¿Qué tenemos Sí. para ver? De los Vamos a preguntarle a festejos, Maxi que tiene en Festejó puerta. el país. o de los muchachos cómo festejaban. Ahora, yo que estoy viendo, estoy En el- cerca ahí de la Embajada de Estados Unidos,
Terminó el partido. ¿Lo Está el escuchás? fanpage ahí. Sí, terminó el partido y se pusieron tipo, pero a full, música, bombo, todo. Más o menos una horita duró después. Ahora, ¿cómo es el argentino? Una señora de abajo de mi casa escucho en silencio cuando estaba todo mal y escucho de abajo. ¿Puedo decir la mala palabra? Sí, sí, toda. Dice, ¡la puta que lo parió! ¡Qué vergüenza! Al rato cuando mete los goles, ¡te amo, Argentina! Ay, señora, qué bipolar. Pero señora, ¿qué Ahí, pasó? ahí tienen imágenes, ¿eh? Ahí que estamos viendo el Ahí obelisco. estamos viendo. El destap. Pero ¿no tiene sonido? ¿Son mudas para o hablamos nosotros encima? Ahí ¿Dónde es? El obelisco todavía está cerrado. No, Se puede doblar. ¿está cerrado el obelisco o está cerrada las Está calles? cerrada la avenida Corrientes. Porque no se puede llegar a Qué hermoso. Se agarra la cabeza. El egipcio. Está grabado en el estadio. No, adentro. Estaban saliendo. Sabía lo que estaba sucediendo. Y después, Chicos, viste que- pónganse a pensar. ¿Qué fueron? ¿A los 10 minutos? 12 minutos. 12 12 minutos. minutos. O sea, digo, 3 goles. pensemos un poquito. 3 goles. No, no se puede creer. Y aparte me encantó cuando Scaloni no pudo hablar directamente. Como estaba llorando, no podía hablar. Claro, es que, Dijo, yo chicos, después me voy. hay una cosa que es Es real. bastante llorón Scaloni, porque el Sí. día de la Lo que final... pasa- Sentimental, el llorón. Lo que pasa es que hay una gran Sensible, muy realidad. bien. Hay una gran realidad. Estos muchachos, nuestro equipo argentino, tienen un peso encima Oh, Tremendo. muy fuerte. Hay que salir a la cancha con tanta gente alentando y encima que el argentino, nosotros somos recontra calentones y generamos una energía. Vos fijate cuando meten gol a Argentina, parece que la cancha toma vida. Sí. ¿Viste? Sí. ¿Te diste cuenta? Sí, totalmente. Hace- Sí. Cuando mete el gol, otros sí, muestran un poquito, un pedito. El otro es un pedo tremendo, ¿viste? Pero, Es verdad. pero hay que tener es una responsabilidad muy grande. Sí. Más allá, Argentina, vamos, y Messi, y Es vamos que- a esto, y vamos a hacer. Es que yo siento que No, pasate. el lloro de Messi, de todos, es esto un poco. Es contener, o sea, penal, lo erró. Hubieron un montón de tiros libres. ahí Eso, desapareció. Cuando erra el penal, hasta los últimos se desconcentró completamente y Messi desapareció. Messi hoy no tenía un Un buen gran día, día. pero tenía un motivo muy especial. Que no lo voy a decir porque yo no quiero tener quilombo. De Pero todo. después se fue a jugar de 7. ¿Eh? O sea, Sí, cambió el lugar. Mirá cómo sabe. Se fue Muy a cambiar. bien. chicos, Muy pero yo me bien. interiorizo antes de venir Mirá lo que es acá. eso, mirá. Mirá lo que es el festejo de la gente, por Eso que favor. es cabildo. Pues tenés el Sí, subte cabildo. de atrás. Ay, bien vos sabés. Tenés razón. Me guió por el subte. Mirá lo que era la gente, estaba desesperada, obviamente, por salir a festejar y aparte pues nos veíamos todos fuera de la ya como que venían. Bueno, eso está bueno para todos los que quieren que Argentina no gane. Sí. ¿Viste que hay muchos? Mucho argentino Sí. que no quiere que la Argentina gane. No entiendo por ¿Por qué, al qué? contrario, no sé. ¿Por qué? ¿A Porque dónde? tienen mala onda. Sí, hay muchos. Miren Bahía Jodiendo. Blanca. ¿Pero qué quiere? ¿Que nos vaya mal para que le vaya mal a alguien? ¿Para que el país nos triunfe? Además que es lo contrario, además yo siento que los jugadores tienen la presión de que la gente ya fue campeón, entonces quiere el bicampeón. Claro. No, Es y como aparte- una presión doble. Claro. Ya le diste el gustito de ganar, ahora queremos de nuevo el mismo caramelo. Es como que quiero que se repita eso. Ahí lo veo. Claro. Sí, pero también, más allá que es el último mundial de Messi, era una cagada literal irse así. Porque no es que como No, el otro claro. día No. fue un gol, le metieron otro. Acá era tipo 0-2, 2-0. Era como. ¿Cómo lo ok, remontás? Claro, era. Claro. Y Messi errando un penal. Claro. O sea, era mucho. ¿Entendés? Irse así. ¿Cómo de lo verdad. remontás? Claro, Claro. claro. Ah, Lo eso que- sumale que el arquero sacó 3 pelotas Sí, el que arquero fueron muy mortales. bueno. En realidad, los señores egipcios
Ay, que qué están en rico. casa, ¿Hablaste Chiquito con todavía no ellos, entiende. Pepe? hablé Sí, con pero yo ellos, no sé. se están yendo para casita en los carruajes, ¿te acordás? qué de te lo- dijeron? Se están yendo así. Ahora están llorando por todos lados. que Yo no el quiero hacerme torneo está pillado ni arreglado. nada, no quiero hacerme el pillado ni nada, pero ojo, lo voy a decir hoy en el programa de ¿cómo es? Espléndido. Espléndida. Me he olvidado el nombre. Guarda con Argentina. Guarda, chicos, con Argentina. ¿Escuchaste, que viene Suiza? Muy bien. Guarda con Argentina. Sí, tenemos Muy un bien. plus. Guarda tenemos, con Argentina, tenemos un plus. sí, pero estaba señor. por decir algo y me fui a la mierda. Yo, no me vamos, acuerdo. vamos todavía. Que hablaste con vamos, los egipcios. Vamos. Decretamos. Vamos a ya, tomarnos las manos. Vamos a tomarnos las manos. Y ahí seguimos va. atando las pelotas de Poncio ¡Deje de Pilato. sufrir! Señora, La pelota, claro. dejen de sufrir y pónganle Huevos. Huevos. Vamos, Vamos. Argentina todavía. Maravilloso, ¿A quién- obviamente. Si a quién- tenemos más imágenes de festejos, ponelas. ¿A quién hay que ponerle huevo? Con gusto. ¿Eh? No, que hay que seguir atándole los huevos a Poncio Pilato. ¿Te acordás que nos ¿Se enseñó? acuerdan acá nuestro Karina? ritual antes que Nosotros- empiece? Nosotros tenemos a Karina los jueves que viene y nos enseña. pica la rituales, nariz? Qué sé yo, y nos había enseñado que era. Había que hacerle un Poncio nudo, Pilato, teato, Las Si bolas no- teatro. Las bolas teatro y hasta que no gane Argentina no las desato. ¿Entendés? ¡Ay, que te sobra! ¡Qué hija de Una vez le puta, haces un boludo! gol de- Pobre Y Pilato. cantás. Poncio Pilato, la bola teatro. O sea, hasta que no gane Argentina, no te la desato. Vamos, chicos. Así que tiene las medias y las bolas bien atadas a Poncio Pilato. todavía. Pobrecito. Abren los 4 limones, chicos. Miren los lo que es 4 limones. eso, aparte, qué belleza. ¿Cuánto? Hablando de las bolas, Chicos, Poncio ¿cuánto Pilato. cuerpo? ¿Cuánto cuerpo hay ahí, señores y señores? Bueno, Messi tranquilo, sentadito. Pero miren los chicos cómo están. Ponelo. Esto lo subió Así es, lo subió la AFA hace una hora. Ah, miren lo que- impresionante, impresionante. Y lo que pasa es que es argentino todo. Y aparte, ahora yo lo que quiero después decir una cosita es el idioma futbolero, no lo entiendo. ¿Por qué? Viste que hay es como en el sexo. No, a ver si me prestan atención. A ver, dale, Vamos dale. a arrancar con esto porque es muy A ver. interesante A ver. y a mí me pone muy nervioso. No, tranquilo. Es por lo favor, único. por favor. Tranquiliza, relájame. Relájame, relájame. Tranquilo, relájame. agarrala, por favor. Respira. ¿Viste cuando cantan la canción? Sí. Sí. Es todo. ¿Por qué? Explica, no es por decir, che, vení que ganas vos. Si no lo ganas vos. Imposible. la puta que te parió. ¿Por qué no? Imposible. ¿Por qué? Porque no, Porque no sale de adentro. Hay una cosa. ¿Qué idioma es? Es futbolero. No, Futbolero, no. no, Yo la y- pelota para el asco. La que no se la asco. La que no se la asco. Es medio chino, es raro. Es el idioma, es verdad. Me pone y nervioso. aparte no dicen una Me sola voy. S y ahí no, quédate tranquilo. ¿No viste que hay una cosa que cuando empiezan a hablar, vos estás hablando en una mesa de hombres, ¿no? Están hablando y de pronto suponete que hablen del partido. yo me cago de Y arrancan y dicen, no, ¿no viste lo que hicimos? Y empieza a comerse las heces. No, ¿Por pero ahí qué? se entiende. ¿No viste No. lo que hicimos? No, es otra cosa. Pero yo te todo digo. el resto suponete que, no sé, empiezan. Arrancó el partido, escúchame, arrancó el partido con estos muertos de que nosotros no teníamos. ¿Por qué hablan así si no hablan así en la No, vida? en la normal? vida, bueno, es como el sexo, ¿viste? Cuando vos tenés sexo, es porque es. Ay, Activa el código, se chicos. no, pero hay cosas raras que empiezan a suceder. Si vos tomás nota, decís, Pero es verdad. papi. Vamos a poner la canción y la vas a cantar como. La Pero viste que hay cantamos como al idiomas, principio. hay como idiomas. Vamos a ¿o poner no? la canción que cantamos al principio, que la va a cantar Marcelo con idioma futbolero también. El Con la estribo, pon el estribo. Espera, que tengo que buscar. Todo Acá. aquel. Acá la tengo, mirá. Espera, a ver, es esta. A ver, ¿La ¿cómo tenemos salía? en la música? Todo aquel que piensa en la Argentina va a perder. ¡Qué alenta! Dale, ponle la música. Que Argentina su carnaval. Es rarísimo lo que sucede. Y pero es que A no mí es me que va a si- pasar Ahora, ahora. cantalo Cuando yo bien lo cante, y no me tiene pasa. gracia. ¡Vamos, que Desde que fue- Este donde está más cantado.
cualquier lugar. Suerte del mundo, como haya en Qatar, y hay que alentar, que Argentina es un carnaval. Y la cuarta ya está. Y la cuarta ya está llegando. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval. Lo que Y la pasa- cuarta ya está llegando. Igual, Lo que pasa igual es que después- la canción está bien cantadita y se Claro. entiende clarito. La deforma el hincha. Claro. Sí, Eso es lo que el digo. hincha la ¿Cuál es? deforma. Explíquenme qué idioma es. Igual hay ¿Guerrero? falta. No, porque vos pensás una cosa. En este O-A es un poco lo que dice Marcelo, porque es no dice la canción, no dice eso. No, pero a ver, si la Hay que cantamos... alentar. No, pará. Hagamos como un juego. Cantémosla ver. como corresponde. Dale. Sí, canta. Yo no puedo. Ay, acá. A ver, poné la música, espera. No, pero tiene Bueno, música. canta, si no canta la voz. Lo que ¿eh? pasa es que tiene la música. Normal. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval y la cuarta ya está llegando. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval y la cuarta ya está llegando. Bueno, ahora vamos. Bueno, pero ah, tiene que cantar ah, el Marcelo bueno. Gripino, ¿qué Pero digo? el caño que tiene, pero ahora vamos con la de la cancha. Vamos con la de la cancha, Vamos. ¿eh? 1, 2, 3. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval y la cuarta ya está llegando. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval y la cuarta ya está llegando. ¡A chuparla! Ah, No, bueno. eso no estaba. Me muero. Lo que sí. Pero es verdad, es el folclore del fútbol. Que Sí, hay que... Es el folclore del fútbol. Que hay ahí que está. respetarlo. Si vos la cantás... Bueno, además No, que no, vos yo lo cantás... respeto, pero digo, ¿qué idioma es ese? Está muy bien, porque si le pedimos, por ejemplo, a Pepe Luis O a Fresia, que canta. o a Fresia, cantar, ¿no te animás? No. Pero ni siquiera como un canchero. Cantó de chico y le fue como el culo. Con el hermano tocaban la guitarra. Quedó pelado. Y quedó, así quedó. Quedó ¿Vos pelado. como normal, que la cantarías normal? Sí, normal. Después me puse a ver la otra ver. canción que pasó Pepe Luis, pero no sé el ritmo. Bueno, Si no pero- la cantábamos. Pero La de cantala, muchachos a ver, pasa cantala lo mismo. normal. A ver, Can- ¿dónde así está? como Porque estaba hizo- buscando. como Ay, hizo chicos, de- ¿cuántas de- fotos que pasaron hoy? A ver. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval y la cuarta ya está llegando. Hay que alentar, que Argentina es un carnaval y la cuarta ya está llegando. Bastante chota canta. No te cagás. Lo canta muy bien. Perdona, Lo Maxi. canta muy bien, pero le falta el espíritu de... imagínate que lo cante normal. cantar. Lo cantaste normal, Ahí está lo bien. canté Muy bien, normal. bueno, pero con Ahora la de ustedes lo muchachos- cantan. ¡Hay que alentar! ¡Que Argentina es un carnaval! ¡Eso! Tipo, ¿qué le pasa, Eso, loco? no, que tiene que ser así. Es No el deformen espíritu. la canción, Me carajo. canso el doble Con cantando. la de muchachos pasa lo mismo, la de la mosca canta bien, pero cuando empieza el estribillo por todos los jugadores, muchachos, como que no se entiende. Esta noche me emborracho bien. Esta noche me emborracho. Como que decís, ¿what? Claro. Esperá, ¿podemos poner, Me da olor a Maxi, huevo. podremos buscar la A de testículo. selección Yo te sigo a vos siempre a todos lados? ¿Se podrá? No. Sí, la otra canción, la que cantaban los chicos recién de la AFA. Hay que ver si la pueden cantar, esa está buena. ¿Cuál? La que cantaban los jugadores, que es la otra canción que nos pasó nuestro Pepe. Chicos, la del mundial es espantosa. Espantosa, ¿Qué nadie se pasó? La de acuerda. Shakira. ¿Shakira? ¡Horrible! Nadie la registró. No la registra nadie. Escuchá, Pero no la- ¿Y esa dónde está? Espera, a ver. yo la mandé. Avísame cuando arranca. Ay, la puta madre. Ah, Esa. es la primera que mandaste. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Yo te sigo, con vos siempre a todos lados. La Malvina no olvido, y la copa que acá nos robaron. Todos los años Messi, envidiados estando cagados. Quieren Bajarle el precio a todo lo que hemos ganado. Favaloro que refuerza mi latido. Que quiero dar la vuelta con con el lío. Juro que no elegí ser argentino. Un privilegio. fui bendecido. Se me fue el flecho. Soy argentino. ¿Cuántas O? Sí, tiene que tener mucha O.
Che, Mucha hay- Está buena, pero está muy buena. hay una cosa que es genial. La frase esa, Favaloro, dale fuerza a mi latido, Es mortal. es mortal. Es buenísimo. Y después que yo no elegí ser argentino, Y no nos quedó otra. a Es la chuparla a verdad los demás. Qué bárbaro eso, ¿eh? Pero Naciste en Argentina, sos argentino. pero es maravilloso. Es maravilloso, Es maravilloso. que ser argentino. Dejate joder. No digamos, si no fuera por algunos pelotudos que nos gobiernan, es maravilloso ser argentino. No hablo de nadie en especial. Nadie No, en no, particular, no vamos a no, hablar de no vamos a política. meter con Hubo política. gente que supuestamente dijo, hoy, en el día de hoy, que algunos argentinos no querían que ganara Argentina por un tema político. ¿Y qué tiene que ver? Ah, no sé, pero la gente enseguida le echa la culpa bueno. Lo que pasa es que hay mucho pelotudo dando vuelta. Entonces, como el pelotudeo no pagas impuestos para ser tan pelotudo, No. entonces manda cualquier fruta. Claro, pero la mayoría de la gente era mayor. ¿Vos lo viste, Ale, el videíto, o no? ¿Cuál de todos? El videíto donde la mayoría de los señores mayores, porque no se dice viejo, los señores mayores decían que gane, pero que no gane Argentina, que gane no sé qué, otro que no gane Argentina. Y vos decías, ¿pero por qué? Señora, ¿qué le Bueno, acá pasa? le preguntaron a uno, ¿usted a quién detesta? ¿Lo viste ese? A los A argentinos. Messi, dijo un viejo. ¡Anda a la mierda! Obviamente. No los puedo ni ver, dijo el señor. No los puedo ni ver. Eso es envidia. Sí. La verdad que sí. Eso es envidia pura, absolutamente. Hemos escuchado música de la selección, los grandes hits de la selección. Sí. Yo tengo ganas de escuchar otro tipo de música. ¿Qué opina Maxi? ¿Qué música querés escuchar? Y yo Pepe? me gustaría escuchar un estreno de un tema. ¿Lo podremos poner? Sí. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué decís? Yo me levanté distinto con la camisa arrugada. Y el alma de distinto en esta cabeza. distinto con la camisa arrugada, pero el alma derechita, lista para gozar. ¡Ay, qué! Ese que pararse lo que va a dar. Tengo un par de cuentos rotos y un par de amores también, pero el tiempo me acomoda y me cura lo que fue. La vecina ya se pena desde quinto escucha el son y la señal de que esta noche late fuerte el corazón. Ahí va. Hay que pensar en lo que falta sin deshora conexión. Cuando el barrio se levanta bailando esta canción. Ahí va. Vive la vida como si fuera domingo. Brindar arriba por lo que viene y se nos fue. Que lo que duela lo sacudimos con ritmo. Vivir la vida, que la vida es una y es de quien la ve. Ahí va, ahí va. A ver cómo es. Mamá dice cuídate mijo, yo le digo voy a estar bien. Que esta noche me acompaña todo lo bonito que soñé. La gente ríe y festeja, bailan una y otra vez. Un alegre, ¿viste? ¡Ay, sí! Ahí va. Hay que pensar en lo que falta sin Esa caderita. cuando el barrio se levanta bailando esta canción. Ahí va. Vivir la vida como si fuera domingo. Brindar arriba por lo que viene y se nos fue. Que no que duela, lo sacudimos con ritmo. Vivir la vida, que la vida es una y de que la ve. Ahí viene vueltita, ¿eh? Si manera cambia el mundo. Y nos Y toca nos toca empezar. empezar, que me agarre la pista con ganas de bailar. Si se apaga la fiesta, la volvemos a encender. Mientras hay esperanza, hay razón para creer. Vivir la vida como si fuera domingo. Ahí va. Arriba por lo que viene y se nos fue. Que lo que duela lo sacudimos. Ahí el final, ¿eh? Ahí viene más para el otro lado, mami. Vamos acá. Vivir la vida, que la vida es una y de quien la ve. Vamos al final. ¡Esa! Hay que vivir la vida. ¡Qué hermosa letra! Hay que vivir la vida. Ya tenés las bailarinas
tengas para cuando vayas a ¡Ay, me algún show. encantó! Viste, es muy Marce, alegre. muy ¡Qué muy alegre. linda! Más linda, pero dice que esta canción para el mundial hubiese estado genial. Sí, que Pero Shakira sí. ni Shakira, Marce. Pero por favor, vivir la Te digo vida que como estás si a fuera tiempo la de vida. sacarla ya. Todavía no llegamos a la final, ¿eh? Mira, la pongo en la final y rompemos todo. Che, me encantó. Es muy linda, Ojito. es muy linda. Me encantó. Y el tema de el otro, Sí. que se llama Lo Lograré. Sí, ¿lo trajiste? No, ¡Ah! ¿No lo Aparte podemos buscar en ningún lado? dice, lo lograré, aunque tiemble, aunque duela. Lo lograré, aunque el mundo diga espera. Lo lograré, aunque arde aquí en mi pecho. Lo lograré, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo siento. ¡Ay, cuando lo tengas vas a venir y vos te lo vas a Sí, traer! lo traigo, porque ¡Ay, es un qué temazo. lindo! Marce, Che, pero me no vino encantó. bien esta bailadita de recién. Ay, ¿Viste? sí, entró ¿Cómo en que? calentamiento del cuerpo. ¡Pepe Luis! Yo hay un Pepe momento, no está. yo hay un Pepe momento se que fue. siempre voy al revés, pero no me importa. No, pero hay un momento donde. No, yo creo que hay un momento donde vos te copas tanto Claro, que que te agarra la compenetras. dislexia. Ahí hay como un. Sí, sí, dislexia. Se mete Rosalía en el cuerpo de la Salgueiro. Y me voy a la Y mierda. arranca Voy, para vengo cualquier brutal. lado. Va a No, venir re bien. me lo abrazo, que vengo brutal. Anda, 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 y de pronto voy al revés. Claro. Es como que te quedaste, hiciste doble. Sí, no sé por qué. Las Vos divas sabés les que pasa yo mientras eso a lo las estaba divas. haciendo dije, soy Susana, qué hija de puta. Otra Ojalá, vez. bueno. Pero si yo haría lo mismo. Tararararán. Sí, ¡Yey! Final. Por eso le agarré la mano y dije, va al final. ¡Crack! La agarré de la mano así fuerte y dijo, me hace el final. O se Susanesco. entiende o no entiende. Me muero. Bueno, no, realmente, qué bien, la música que vos haces en líneas generales, cuando presentás tus temas, digamos, tienen todo esta cosa de que como que te da ganas de vivir, ¿viste? Sí, Te bueno. da ganas de moverte, ¿no? Yo creo que está hecho también con ese fin. Me parece que el tema de componer una canción, al momento donde vos compones una canción, tenés que sentirte en qué estado estás. Yo, por ejemplo, esta canción, cuando la escribo y todo lo demás, digo, quiero algo alegre, algo que vibre, algo que me haga sentir bien, que me identifique, que la gente diga, wow, qué bueno, porque a veces la gente no escucha la letra. No. No. La gente cantaba, yo me acuerdo cuando salió La vida es un carnaval, en ese Sí. momento, la gente decía, ay, hay que llorar. No hay que llorar, no hay que llorar, es. Y la gente, ay, hay que llorar, es carnaval. Y espérate, la letra original es no hay que llorar. No hay que llorar. Y la Claro. gente decía, Ay, ay, hay que llorar. Era Es como, verdad, Es es verdad. verdad. Le cambiamos como la letra y no porque escuchamos porque- el pa, panara, pana, panara, que es lo que te llama. Claro. Y después empieza el todo aquel que piensa, la gente está. Hermosura, vivirla. Porque no sabemos la letra. Yo tenía Bueno, una tía no mía, saber un la día, letra. yo tenía una tía mía que cantaba todo así. Un día me dice, ay, quiero que. Mirá la canción que me pedía en ese momento. Me dice, quiero Juan Tanamera. Ah, ¿Te acordás? sí. Juan Tanamera. Y ella cantaba. Mira, Juan. Vos cantás. Como yo. Guantanamera. Ella. Guajira, Guantanamera. Dará. Te lo juro por Dios. Los finales Está cantaba. Guantanamera. Guajira. ¿Por qué? Me muero. Porque hay gente que no sabe la letra. Aprendela. Y entonces canta al final. Por lo menos Un No, pero- pedazo. Pero Un es verdad pedazo. eso, es verdad que hay gente que no escucha la música, o sea, le llama el ritmo, pero no escucha la letra. O sea, no siente no siente la letra. Y hay canciones que, de verdad, son súper profundas. el tema de lo lograré, cuando empieza la Sí. letra que dice cosas muy interesantes de lo que nos pasa en la vida, de los guerreros que somos y cómo luchamos. Bueno, la canción habla de todo eso. Y el grito de lo lograré, aunque tiemble, aunque duela, es, viste, yo cuento el cuento, no es que digo, bueno, voy a cantar lo lograré, aunque tiemble, aunque duela, y que me escuchen la voz divina, lo lograré, es lo lograré. Claro, desde adentro, desde las entrañas. Y aparte estás contando algo que a vos te está pasando y que le estás dando
ese mensaje a la gente para que la gente lo absorba y diga, yo siempre digo, si a vos te pasa algo, Hola, Susana. ¿sí? Por teléfono. Hola, Y entonces. Hola. hola, Marta de ¿qué estás comiendo, Marta? Susana dice. Hola, Tucumán, querido. No, lo que te digo Bueno, es, sí. cuando a vos te pasa algo en el cuerpo, automáticamente a la gente le pasa algo. Bueno, vos sabés que ella trabaja, contale vos, porque si no, no lo voy a contar yo no te dejo muda. Ella trabaja con el cuerpo y con la música. Sí, lo que hoy por hoy estoy haciendo es esto, sentir realmente la música. O sea, para mí Claro. yo amo la música, soy apasionada de la música y a mí estos ritmos así que me encantan porque tienen ahí una mezcla de esto que vos decís. La gente recuerda ese tan después capaz que no tiene idea. Y para mí es súper importante y bueno, y hoy por hoy me pasa eso, que trato de, con los talleres que hago, de que vayan, de que sientan la música y que el cuerpo, si realmente sentís la música del cuerpo, de repente hay algo que sucede, así esté solamente una guitarrita. No importa, el cuerpo cuenta también. El cuerpo tal cual, o sea, pero es eso, es poder conectar con esa sensibilidad y con esa energía y con ese... Pero hay muy poca gente que tiene, no digo todos, pero hay muy poca gente que no registra esa sensibilidad. Que le falta esta cosa de, che, mirá lo que te estoy mostrando. O sea, no escuches solamente mi voz. Porque la gente se queda con él. A ver, hay una canción que es muy típica, que a la gente le encanta cantar a mi manera. Ah, Es bueno, una canción divina, pero tenés que cantar pero ¿qué como pasa? dioses. Todo el mundo está esperando el final de la A canción. mi manera. ¡Bravo! Desafinaste como el culo durante todo el tema. Y el final lo pegaste, golazo. Porque la gente está acostumbrada a escuchar que todo lo que mejor, los que cantan arriba cantan mejor. No, es lo que vos interpretás, Tal cual. lo que Claro. vos contás. Claro. O sea, a mi manera es una letra impresionante, pero ¿qué pasa? Está bueno que en el final continúe con lo que estás haciendo en todo el principio. Claro. Y aparte lo que dice la letra. Sí, es impresionante. Viste, hay gente que no escucha. Es como balada para un loco. Loca ella, loco yo. La gente está esperando ese final. Sí. Es como el de Whitney Houston. ¿No esperas ese momento? Sí, claro. ¿No esperas ese? Sí, yo aparte que soy consumidora absoluta de todos los programas que son de cantantes, de nuevos valores, digamos, no de acá, sobre todo de Estados Unidos, suponete, de la como de La Voz o Sí, America Got Talent, sí, todo sí, eso sí. que me quedo, pero estupefacta porque hay unas voces. Hay gente con la que yo la escucho y canta muy bien y no me pasa nada. Ah, no, claro. Bueno, Y la hay gente- otras que cantan por ahí más chiquito, más qué sé yo, y se me eriza la piel. Sí, sí, Y sí. eso sí, es lo que sí, tiene sí. que conseguir un cantante. Que algo le pase al otro cuando te está escuchando, no solamente, mira qué bien que O sea, vos te canta". hablás de la interpretación, que es lo más Y importante. el mensaje que estás dando, si yo estoy cantando a vos, te miro a los ojos y te digo, estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Te estoy contando. Ahora, si yo estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Estoy pensando en cantar Bien. y no me importa nada. Está grabando un disco, no estás Claro, cantando no te para la pasa nada. gente. Claro. Y una Por ejemplo, cosa- Serrat Bueno, canta como el ojete. pero cuenta. Pero cuenta las cosas, te Claro. cuenta todo. Bueno, Silvio ahora- Rodríguez, Bueno, Alex también. Pablo Milanés, son gente que tiene un lindo color de voz, pero ellos cuentan. Claro. Bueno, Rafael, más allá que Rafael tiene una voz. Chicos, pero sin ir más lejos, Cacho. Ay, bueno, Cacho es una bestia. Cacho tiene Una unas bestia. letras que vos decís. Yo lo escucho a Cacho y se me sigue. Escucho septiembre del Bueno, 88 y se me Ay, a mí Perdóname. también me sigue Y el pasando, tema, me y el emociona. tema ese que canta, ojalá no pudiera, es. Ojalá que no no puedas pueda. hacerle el amor. Eso lo canta y él puede interpretar lo que siente una mina, que no puede agachar con el otro. Es genial que pueda contar eso un tipo. No, es buenísimo. Tiene unas letras impresionantes. Por eso te digo que. ¿Las letras eran todas de él, la mayoría? Muchas sí, la mayoría sí. ¿No? Y otras las compartió, pero la mayoría son de Cacho. ¿Vos Qué tenés bárbaro. alguna canción que vos digas, mi preferida es esta? Porque un cantante como vos, que tiene un rango vocal tan grande, puede cantar de todo. Pero hay una que decís, a ver, te digo, la primera que te sale a la cabeza, que te viene a la cabeza, ¿cuál es? No, y bueno, yo con la que estoy muy acostumbrado a cantar, Septiembre del 88, fue Ay, una de esa las es canciones hermosa. que más, para mí fueron, es la que me hicieron ganar los premios en Villa Carlos Paz. Claro. O sea, cuando la gente escuchó Septiembre del 88 y escuchó la voz, dijo, ¿este es Iripino o es un Sí, disco? es verdad. Porque pasó eso.
Me acuerdo que vino Betiana Blum, el primer año que yo hice, que no me conocían. ¿Tenemos la cantada por vos en algún lado? ¿Está en YouTube? Creo que No. está en Spotify. En Spotify está. Pero un vos pedacito. vos ahora ya no, pero vos tenías el problema de que la gente te identificaba con el baile. La gente Claro. te llevó muchos años descubrir lo que vos amás, que es cantar, y lo que das, lo que Yo creo que es un conjunto, a mí me parece más allá de ser, Vaquero y Jim, ser un gran conjunto. cantante, yo me considero un artista, digamos, bastante Completo. interpretativo, más allá de con el cuerpo y con la voz. No me creo el gran cantante, sí me considero un buen intérprete, porque cuando canto, interpreto con el cuerpo y con lo que estoy cantando. No, pero aparte Bueno, cantás bien. Yo me acuerdo cuando... No, cantás bien. En la oportunidad que tuve que hiciste el show ahí, ¿no fue cuando fuimos a los premios? Que cantaste en... ¿En qué premios? Ah, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, que ahí yo te vi en persona cantando. En los En Martín la Martín Fierro. Sí, Y sí. más allá de que me encanta, o sea, me encanta lo que haces y demás, pero es verdad que nunca te había visto con esa faceta de cantar, bailar y posta, que digo, es un conjunto que, digo, no es porque te tenga acá. No, mi amor, yo pero lo de sé. verdad, porque no es fácil, ¿eh? Es como vos decís, hay muchos cantantes que cantan un montón, wow, que vos decís, qué linda voz, pero es verdad, no te llegan como Esta cosa ese movimiento de también, que porque suceda influye algo, todo, hay de un que Yo estoy cuerpo. acá buscando el tema de... ¿Qué opinas de Luis septiembre, Miguel? Y a mí Luis Miguel me encanta. Que canta como los dioses. Para mí es tiene uno de una los voz. mejores cantantes Por eso. latinoamericanos que hay. Para mí. Hay gente Cristian que- también, Y Cristian Castro. Cristian Castro también, Sí. divino. Tienen como la misma, me parece como el mismo, tuvieron en su momento, creo, como el mismo profesor, me parece. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo le iba a buscar en Spotify. Sí, no sé pero lo que son. estamos Ah, haciendo... se escuchando. Espérate, no, pero ¿y dónde está? Buscame, Yo la buscame estaba buscando en Spotify, está Que nos busque o que nos y cante se lo en vivo. pasamos. Sí, claro. Esta, claro. la de Yo quiero que lo Spotify, cante ¿o en no? vivo. Mientras buscamos eso, Esa es. Maxi, Esta. podemos... ¿Cuál? podemos Ay, pará, se la mando. la encontró. Sí, pero el tema es que no lo vamos a poder subir a... Pero no importa que lo cante arriba. Si Nosotros vieras. ponemos la música así, que si él, con la voz de él es suficiente. Él no necesita música. No, Una sí, persona música canta no. Ahí bien. me la mandé al grupo. Ahí está. Ahí se llevó al grupo. Bueno, esto es una canción, obviamente, que tiene que ver mucho con la Argentina, ¿no? Sí, es re fuerte el tema. Es una canción que cuando yo termino de cantarla parece que lo hubiesen escrito hoy el tema. De septiembre del 88, decís vos. Entonces, ¿por qué no buscamos la de septiembre del 88 de Cacho Castaña, pero la música sola? Si se puede. ¿Y karaoke? No, no hay. ¿No hay? Y aparte la del ¿No karaoke hay? es diferente y tiene otra tonalidad. Ah, Que no se sirve. lo ponemos bajito y que lo cante. Pero también, mientras lo suben, Sí, tenemos un tema que es interesante, el de Anita, sí. que lo podemos ir charlando ahora cuando tiren el video de Anita. ¿Te parece, Anilla. Maxi? Lo de Anita primero y después acá, porque yo Claro, quiero- porque lo tienen que subir, lo tienen que acomodar y, Algo que quisiera cancelar esta boda, hable ahora o calle para siempre. Sepa algo que quisiera cancelar esta boda, hable ahora o calle para siempre. Me encantó, la amé. La vaca. La amé. Dijo, no te cases con esa que no me va a aprender nunca. Claro. Pero me pareció interesante, porque hablando ya tanto de partido, todo tiene que ver, porque el tema es que de repente como que se me vino así. ¿Qué ¿Qué tiene? el ¿Cómo partido con la vaca relacionamos que no Messi y la ven? vaca? No, bueno, esto fue un ejemplo. Sí, Las a ver. señales que te da el universo, pero y linkeando con el partido de hoy, Ah. ¿no? Yo vine a traer como estas señales, si ustedes piensan en las señales del universo o en las casualidades. Si las cosas pasan porque hay ahí una energía, ¿no? Que de repente fluye y, no sé, estás pensando en algo, o viste cuando te pasa que estás caminando y estás pensando, no sé, te querés comprar un auto, por ejemplo, y ves todos autos blancos. ¿Son señales que te trae el universo Sí. o son casualidades? No, para mí son señales. ¿No? Entonces digo, yo encontré este video, gracioso, cómico, pero si lo linkeamos tipo con el partido, hoy, por ejemplo, hablaba con una amiga y estábamos, nada, tipo, onda, ya está, perdemos. Y empezamos a charlar y nos fuimos del partido, posta, empezamos a charlar y nos fuimos del partido, hablando cualquier otro tema. Y de repente, tipo, empezaron los goles. Entonces digo, a veces son señales que te da como el universo de salir, no sé, como vos dijiste, salgo a hacer otra cosa, o prendes la tele,
Claro, o se perdió el realmente segundo Él se tiempo. fue, vos Él lo se aprendiste fue, y ahí ¿entendés? arrancaron. Yo también me fui y empezaron los goles. Ella se fue y empezaron los O sea, goles. son Yo vi señales. el primer llegué y tiempo y empezaron dije, los no, O goles. por chao, me ejemplo, hoy es 7 del 7. Claro. Yo no entiendo mucho de numerología, pero hoy es 7 del 7. A Hay mí me una encanta el energía. 7. Bueno, el 7 siempre es, ¿no? Digo, hay una energía. Entonces son señales del universo, linkeándolo con el partido, que de repente estábamos perdiendo y ganamos. O es una casualidad que de repente, bueno, metimos 3 goles. O nos pasa a nosotros en la vida. Digo, a mí me pasa, me suceden cosas que digo, che, esto es una señal. No lo tomo como casualidad. Bueno, mira, yo, nada, no sé si es para contarlo, pero Cuente. le Acá pasó, cuenta todo. a la familia de Marcelo, de mi marido, sus tíos, mirá lo que es la señal y lo que es la conexión. Justo cayeron los dos internados, los dos, ¿sí? Uno estaba en terapia intensiva y... ¿Estaban los dos en terapia? No, mi tío ya estaba agonizando. Ya estaba agonizando En la habitación, y tu tía estaba en terapia con meningitis. con meningitis. Ah, la mierda. Bueno, te la hago corta. El tío fallece, ¿sí? Fallece el tío, la mamá se recupera Después de 3 semanas después de que había muerto. de que había muerto. Entonces las hijas dicen, bueno, ¿cómo le decimos a mamá que papá falleció? Ah, no sabía. No le sabía. habían dicho nada. Se murió mientras estaba inconsciente. Ah, Entonces, cuando llegan las chicas, automáticamente la madre le dice, ¿cómo fue el velorio de papá? ella Entonces, dijo, ¿salió todo bien? ¿Está todo bien? ella sabía todo. Tuvo como Sabía la todo. intuición. Pero Sí. ¿por qué? Pero Dice que se comunicó con él. Como que hubo una Hubo comunicación. una comunicación entre ellos que le avisó que partía él. Antes de irse, claro. Y ella ya sabía que se había muerto cuando despertó. Qué loco. es Y las eso. hijas les iban a decir en ese momento eso, que papá Claro, había claro, fallecido. claro. No hizo No falta hizo falta. decirle nada. Yo creo muchísimo en eso. Sí, Yo recreo, sí, a mí para mí sí. hay alguna energía de Sí. arriba que de Y repente... si somos, a ver, somos seres energéticos, obviamente. Sí. Y si sos muy energética, bueno, a mí me pasa eso. Yo, por ejemplo, visualizo mucho. Yo visualizo. Y cuando visualizo mucho, quieras creer o no, se me da. Y sí, cuando uno quiere algo, es como cuando decretás. ¿Vos sos de creer en las señales o sos de casualidades? Porque vos sos bastante especial. No, No. Katy es, Sí, en serio, es rara, especial. Katy, es rara. Sí, sí, No, sí. no, muchas de las casualidades, pero sí está bueno por ahí decretar como para tener un camino. Uno Claro. va también en búsqueda, por más que lo hagas inconscientemente, uno cuando se pone una meta o algo que querés lograr, parece como que uno va yendo hacia ese lugar. Uno, sin darse cuenta, lo busca, porque tampoco viene solo lo que uno quiere. Pero es como que te vas juntando con la gente que te tenés que juntar, tenés que, como que... lo Claro, vas bueno, pero buscando. esas son las señales. Claro. Que te aparezca la gente que a lo mejor vos estás necesitando en ese momento para Para poder, poder lograrlo, lo que Claro, sea. claro. Sí. Claro, yo creo que hay que estar atento Sí. a las Sí. señales del universo, porque si vos prestás atención, siempre te están queriendo decir algo. Y uno a veces no le da bola. Dice, ¿qué Re. trajiste ahí? Y más señales, yo siempre Más me traigo señales, cosas. más Más señales. Bueno, saca las de señales. tránsito. Pero Más qué astróloga que señales. estás. Ay, ¿viste? Ay, no sabe, Claro, porque a mí lo que yo a veces hago, vieron que el otro día les traje el ritual de saumerio, como diferentes cosas. ¿Qué Y lo- trajo? ¿Y tecito? Hoy no traje para comer, no, hoy no traje. Pero yo, en una marca de saumerios que compro, tienen Sí. todos estos mensajitos, Sí, ¿verdad? señora. Ah, son Entonces, mensajes. Pensé que eran Ah. sellos. Yo creo mucho, digo, porque a mí, no sé, de repente me gusta, capaz que antes de arrancar el día o antes de cerrar el día, suelo, velita, saumerio, y no sé, es algo que a mí, por lo menos, siento que es como una señal, te ¿entendés? funciona. Y me Bueno, funciona. queremos- Ay, a ver, mensajes. queremos. Entonces, mensajes. nada, A estos ver, son y bueno. arranque, Marce. Saquemos. Saqué sin mirar el que No cualquiera. miro, a ver qué me A ver el tocó. mensaje de la vida que te El mensaje que me tocó es ¿Hay mensajes cree malos? en ti mismo. ¡Epa! Es lindo mensaje, es importante para vos. Son Bueno, todos mensajes lindos Porque y nosotros que positivos. nos conocemos Claro, está mi bueno. amor. Pero ¿y cómo venís con eso? Perfecto. Bien, porque eso es importante, creer. A ver qué me tocó a mí. Ay, pero es una poema. Que tus sueños te lleven donde tu corazón es feliz. Ay, qué Ah. lindo. Está bueno. Está bueno. Ay, a ver. A ver. A ver, Katy Aleman. Que dice... Lo que importa es la actitud. Ah, mira. Mira. Ella es la, verdad. ella la tiene.
Que Y vos, Ani, saque. saca para vos. Que saque. Y Marce también. Pepe Luis A ver. y Marce. Pepe Luis. Pepe Luis. No, y para Marcelo que saque Marcelo. Ahí va. A ver, cada uno que le toca. ¿Qué dice Pepe? Tu esfuerzo será tu mejor inversión. Bien, Bien, vamos. muy buen esforzándote mensaje. entonces. Seguí Muy buen esforzándote, ¿Vos, Pepe. Marce? Ahí Pero El de hace Marce- falta que seguir haciendo esfuerzo. Sí. No, y aparte es como chiquito. Lo que no te desafía, no te cambia. No lo entiendo. Y sí. Claro, lo que no te obviamente. desafía- Lo que no te desafía no, No te te cambia. cambia. Si vos no tenés por delante algo que te saque desafíe, ¿No vas a estar entendés lo siempre que dice? Como hoy el partido. Mirá cómo nos desafiaron los de Egipto. Claro, si no te quedas ahí en tu zona de confort, claro. Claro, hay obviamente. que intentar, hay que reír, hay que aplaudir, hay que gozar. Claro. Hay Hay que que vivir agradecer, el día a hay que día, vivir. aprender a vivir el día a día que no sabemos. Y miren lo que salió. Todo es posible. ¿Ese te salió ¿El vos? tuyo? Sí, todo es posible. Bien. Creo que como que engloba también un poco la energía Cerró. de hoy, ¿no? Muy bien, Exactamente. muy bien. Que a veces me pasa eso, digo, a veces siento que, porque como decimos, Marce, somos energía y a veces puntual, cuando de repente si estás con un grupo y estamos conectados con esa energía, posta salen mensajes que, no sé, o tienen que ver con la situación que estamos hablando o, Sí, o algo. sí, yo lo pasé con mi madre cuando estuvo enferma, lo pasé un montón de situaciones que yo decía, nah, esta es mentira. No puedo creer lo que está sucediendo. De no apagarse una vela, por ejemplo, nada, la llevaba, ella era muy devota de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, un día la llevo a la gruta y prende una vela. Chicos, no les miento, había viento ese día. Y mi mamá tenía que recibir los nuevos resultados de su enfermedad que tenía, que era cáncer. ¿Y qué pasa? Cuando ella va a dejar la vela nunca se apagó. Y cuando fuimos al médico a buscar los resultados, la mancha que tenía en el pulmón había desaparecido. No. Sí, mira, me agarra escalofrío. Créemelo, pero fue tal cual. Y ella entró arrodillada, yo le compré unas rodilleras, no me olvido más de ese momento. Y dejar la vela ahí prendida y que no se apagara, digo, esto es una señal. Y cuando fuimos al médico, la señal era de que cuando va a ver la tomografía, la mancha del pulmón no estaba. Eso es re fuerte. No, fue, mira. Ay, en serio, se te puso la Sí, piel de no, gallina. es Es que terrible. realmente vivir una cosa así es impresionante. Obvio que sí. Porque son cosas que o te avisan o suceden y tiene que ver la energía de uno. Yo tenía un amigo que cuando estuvo enfermo él decía, ¿no? Se ponía una máscara de Batman. Entonces yo le decía, ¿por qué te puse la máscara de Batman? Porque yo no estoy enfermo, que está enfermo es Batman. Mirá, te lo juro por Dios, todos los días se ponía una máscara diferente. Hoy soy el hombre araña. ¿Y por qué? Porque el que está enfermo es el hombre araña, no yo. Pero una persona joven, chica, grande. Tipo joven, unos 41 años. Él siempre evitaba su enfermedad poniendo personajes. ¿Está vivo? No. Murió el hombre araña, murió... Se lo llevaron No, bueno, Bueno, pero claro, digo... es la actitud tal cual Pero también. pará, Adrián. No, pará. No es humor negro, pero pará. No fuimos. Nos fuimos a la mierda. transitó más divertido. Pará. Por si alguien lo quiere agarrar, es Yo como lo Pará, iba a preguntar, pará, pero después dije, no lo pregunto. No, pero quiero si la terminar estás pasando como la mierda, disfrazate. Yo dije, bueno, se Y salvó, hoy pero no sé lo quise Bob preguntar. Esponja y mañana Barney. Aparte ella lo preguntó. Un beso al No, cielo. sí, pero ella lo preguntó muy chiquito y dijo... ¿Pero murió? Dudando. Y aparte tu cara era como la de la vaca que dice mu. Y los ojos se te pusieron redondos así, me quité. Porque él... Me quité. No. Yo igual pensé que Vive. el mensaje era No. como se había disfrazado tanto y le iba No, pasando la pará, enfermedad a porque no me dejaron otros, se iba a terminar. sanar. Claro, No me dejaron... está bien. Pepe Luis, no me dejaron terminar el concepto. Ah, perdón. Lo que digo que es que él... Lo que digo que él pasó toda su etapa de esa enfermedad. Claro, yo te entendí, Marce. Sin Con sufrir distintos... él. Claro. Él no sufría. Él decía que sufría del hombre araña. Y le ponía un... ¿O no era así, Marcelo? Tenía fobia a las agujas. Tenía fobia a las agujas, entonces él, por ejemplo, decía... Pero no me digas que iba con la careta de Batman. Sí, porque para él era. Era No raro. lo podés creer lo que estoy contando. Pero es verdad. Mira, está Marcelo de testigo. Me encanta. No, pero
de verdad, esas historias me parecen maravillosas porque está buenísimo Cada uno, encontrar, claro. Cada uno queda donde quiere quedar. No me invita más. Este es medio un loquero, pero... Pero no, pero es que hay gente que lo puede manejar de alguna manera como se le da. Viste que hay gente que dice, bueno, yo no me importa nada, porque no... Y parece que está loca o está loco. Y no, es como que es una defensa. Para él, su defensa era ponerse máscaras. Y el que entraba al hospital eran los personajes que él quería. ¿Iba al hospital con la máscara? Internado estaba con las máscaras. Yo preguntaría con qué personaje falleció. No, con ninguno. Vieron todos. Bueno, ¿Con pero qué como dices máscara vos, se Marce, fue? pero la llevó bien. La La llevó bien, piloteó, tal la cual. piloteó bien. divertida. Tal cual. Está bien, le encontró una forma Claro, de, un de no senti- sufrir. claro. está Porque bien. él, por ejemplo, tenía fuera las agujas. Te ponía la máscara y decía, no, no soy yo, no soy yo. Era muy gracioso, muy gracioso. veo. Y muy inteligente. Aparte un tipo, un pianista, pero que ha tocado con Fito Páez, con Estela Raval, ha tocado con grosos. ¿Quién era? Mario Maselli. Ah, sí. Y él jodía con ese humor. Él tenía ese humor. Mirá qué bárbaro, ¿no? O La sea, verdad. lo tenía, nos Yo estamos no riendo, sé si pero tenías que podría- Yo no entender. tendría tanta creatividad. No, Yo más no que tendría creatividad tampoco tendría, ni claro, creatividad ni el espíritu ánimo. para realmente hacer tal cual. Y el ánimo de yo estoy enferma y pues, no se me ocurriría nunca cagarme de risa poniéndome una Yo máscara sí. y yo no Claro, sé. ¿ves? Sí. Hay gente que la pilotea por otro Ay, lado. ¿no hay una máscara y digo que la que está resfriada hoy es otra? Nos trajimos. Claro, no está resfriada Katy, no tiene No, la no, energía no estoy baja hoy. resfriada. Es el día, pero él el día que le dieron los resultados me llama por teléfono y me dice, ¿cómo estás? En el horno me pone. Así me manda, ¿eh? En el horno. Así. Pero no te das problema. Pero hizo lo que tenía que hacer. Se Todo. trató, hizo todo, pero lo Todo, tomó con humor. Está Todo bueno. y lo tomó con humor. Porque era la única manera que el tipo podía llevar adelante su enfermedad. Porque no había forma, para él no existía otra cosa que, o por ejemplo, su piano era su defensa también, ¿no? Sí, sí, Con su nosotros lugar, trabajó- su lugar en el mundo. Con nosotros trabajó hasta el último día y se tuvo que bajar del escenario porque ya no daba más. Tuvimos que poner a un plomo que llegó ¿viste los que Sí, sí, los que cargan y descargan. a tocar el Sí, piano sí, así sí. nomás para que haga de cuenta que... no. Y mandaban pistas. La gente antes contaba, yo vendía un show que eran, por ejemplo, 10 músicos, por decirte, ¿no? Alguna pelotudez. 4 músicos, 5 bailarines, y mucha gente contaba. A ver si había 5. Obvio. Claro, qué bárbaro. Por el presupuesto y todo Como lo los demás. mariachis, ¿viste? Te van diciendo, ¿cuánto querés? 3, 6, 8. Se aumenta. Y te van sí, te van No, cobrando pero por... Sí, te van por- cobrando No, por pero me mariachi. quedé, Quedaste exhausto. No, me causó mucha gracia porque porque la cara tuya diciéndome, yo preguntando murió y vos diciéndome no. Te sonó Y muy dijiste, Su hablando no. de Su con el Y- dinosaurio. ¡Vivo! Sí, ¿Vive? no. Bueno, pero viste. No, pero que es verdad, las señales del universo hay que estar atentos. Sí, re, no hay que yo estar re creo. boludeando como generalmente El uno problema hace. es Re. que estamos tan insertos en nuestros problemas y qué sé yo, que el 99% de las señales la deja pasar. Pero además hay una cosa, por ejemplo, recién hablábamos con Katy antes de empezar el programa, el lunes cumpleaños. Te lo y cumpla, Feli. decía Ah. que de que después de la pandemia, lo que me dijiste. Sí. Pasan mucho más rápido los cumpleaños. No sé si les pasa a todos, pero a mí después de la pandemia. La vida, es lo como la que vida me pasa. acuerdo lo que hice el cumpleaños pasado como si haría hace 3 meses que lo festejé. Pero ¿sabes por qué pasa rápido? A mí me pasa Sí. esto, yo calculo esto. Sí, pero ella es jovencita. Yo digo, Esto- otra vez mi cumpleaños, es como otra Esto- vez torta. Sí. Esto Es una mierda. es fatal. Es buenísimo, pero es fatal. Vos fijate la gente cuando está aburrida, ¿qué hace automáticamente? Agarra el Agarra el teléfono. celular. Entonces te quedas mirando. Te digo porque a mí me pasa. 1 hora y TikTok, media. TikTok. Cuando dije, es la hora, y ya llegó la noche. Claro, ya pasó. Ya pasó todo, pasó el mediodía. O sea, Sí, es tremendo. a veces nos Tremendo. colgamos con Mar, que estamos viendo al mediodía algo, Boludeando, sí. y che, boludo, a las 2 de la tarde, y me colgué. Claro. Me colgué con el celular. Y cuando no te diste cuenta, chico, tenés Sí. 200 años. Pero antes, por lo menos en mi caso, es que es ¿no? así. Antes de pandemia era como que de un cumpleaños al otro era como que tenías un montón de cosas por hacer en el Mm. medio. Y ahora es como que digo, otra vez mi cumpleaños. Siento Claro. que fue hace real, 4 meses atrás. Pasa Sí, rápido, sí, pasa rápido muy todo. rápido. No, pero los días, chicos, los días te levantás. No,
Mira, yo la otra vez Y explicaba. ya es la noche. Yo la así. otra vez explicaba esto, cuando uno dice, no, hay que disfrutar de la vida, qué sé yo, ¿verdad? Si la gente dice hay que disfrutar, en el momento que ves un tipo que le falta una pierna, bueno, y que está con problemas, che, y nosotros nos hacemos mala sangre, pero no lo aplicamos, chicos. No. No lo No, aplicamos. es verdad, Y no. hay que aplicarlo. Sí, eso es verdad. No, pero Bueno, pero hay que es hacerlo, muy Ale. difícil, Estoy de ¿cómo acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Está bien, pero ¿por qué no Estoy de podemos acuerdo, o aplicarlo? sea, Porque puedo vivimos decir en que un sistema- a veces hay que mirar un poquito al costado para darse cuenta dónde está uno y Bueno, cómo sí, está eso pasando. es uno. maravilloso en palabras. Ahora, explícame cómo lo Yo lo haces. hago. ¿Cómo? Yo lo hago. Yo, por ejemplo, a mí me Enseñame. pasa en mi Enseñanos casa. a todos. No, en mi casa, por ejemplo, me pasa. Te voy a poner un ejemplo. Puta, no me salió este laburo, ya me empiezo a deprimir. No, stop. Stop. Yo estuve a punto de morirme en un momento de mi vida. Ujú, Y vos lo sabés, Ujú. cuando tuve lo del pulmón. sí. Entonces vuelvo para atrás y digo, no, para. Tengo mi casa, tengo mi pareja, tengo mi animalito que lo amo como si fuese una persona. Tengo cosas que he logrado, que hemos logrado juntos y estoy sano. O sea, para mí no tengo laburo y bueno, veré qué hago. Pero yo a veces, mira, siempre pongo el ejemplo del tipo con la palomita. Es lo que te voy a contar ahora, les voy a contar ahora. Cuando yo estaba internado con los 2 tubos acá, que no sabía si Ya te vivía, no contesto vivía, luego. no vivía, no sé qué mierda me pasaba, vi un señor dándole de comer a las palomas. La imagen que vi era esa. Y en ese momento dije, quiero estar ahí afuera, como este señor dándole de comer a las palomas. No importaba otra cosa, pero estar sano. Estar sano. Porque, y vuelvo, vos sabés que lo apliqué y vuelvo. Yo a veces le digo, mamá, no tengas mala sangre, pará, bajá, vamos despacio, tranquilo, va a salir. A veces me cuelgo, a veces, pero no me permito deprimirme. No me lo voy a permitir y no quiero porque no tengo problema. Aparte tuviste la experiencia que A mí me alguna encantaría vez te poder. pasó Claro. y hoy eso te sirve de experiencia también. Es lo que yo Puedo le decir. contaba. Lo que pasa que a mí no trato de permitir que deprimirme, porque si no es doble problema. Tengo el problema de que estoy deprimido y el problema es que no lo resuelvo. Y después tenés que tomarte un medicamento para salir de depresión. Exactamente. Bueno, es que, exactamente. aunque parezca una frase súper trillada, pero real que yo me pasa eso, la trato de aplicar, pero es como todo. A veces uno se sumerge y te fuiste, ¿no? Pero Pero ¿sabes esto por del qué? día a día, de real, de decir, bueno, ok, hoy es hoy. Es que, claro. ¡Hoy! Pero después es verdad que uno a veces se sumerge y la vorágine y esto. No, pero ¿sabes y lo no que pasa? llego y esta Porque acá el sistema en ¿No? el que vivimos. El lunes llega la factura de la luz Sí, que hay que pero pagarla. está buenísimo como ejercicio esto, darse cuenta y tal cual, hablarse y decir, pará, Marce, o pará, Anita, digo, hablarse, ¿no? Sí, Hablarse. bueno, yo me hablo mucho Yo me hablo conmigo. también, yo me Una hablo de las mucho. una de las cosas que nos tenemos que plantear es que todo tiene solución. Todo. Menos Lo morirte. peor, menos morirte. Lo peor que te puede pasar es que, nada, tenga que vender el departamento. Y lo venderé. Lo resolverás de alguna manera. de alguna manera. Lo otro no lo resolvés. No, una enfermedad. Mira, casualmente hace un mes, ¿no? 2 semanas que falleció tu cuñado. Uy, basta de muertos. No, pero pongo como ejemplo. Sí. Salió de entrenar, chicos, un tipo sano. Salió de entrenar, jovencísimo. Salió de entrenar todo lo más bien, fue al dentista, no llegó ni al dentista. Un ataque al corazón. Claro. Ya está. Ya está. Y, chicos, y aparte, ya está. No estás nunca más en este mundo. No. Se terminó. No es que decir, bueno, tengo La otra gente se oportunidad. olvida. Poneme el Claro. tema de septiembre del 98. Sí, así lo tenés ahí. así el nos tema. pegamos un cuetazo. Sí. No, pero es verdad. No, pero es verdad, es tal hermoso. cual. Y aparte después quiero que terminemos el programa, obviamente, bailando otra vez. Hola, la canción Lobo. que trajo para presentarnos. Qué raro que no pero- nos escribió el lobo hoy. Escribió, dice, ¿Y hola qué dice? Lobo. Después no vimos nada. Hola Pepe Luis, habrá señales, puso. Katy, deja la Bien, caña todo mariposa. Ah, pensé que había pasado algo. ¿Qué? Un La accidente, caña, todo bien. Mari. Escuchen. Pero la pasamos mal también. Poner Somos seres más humanos, fuerte. nos pasan cosas como a todo el mundo. Tuve la suerte Es que no lo puede cantar arriba. de que me llegó una carta a mi casa donde me decían que había obtenido la green card para irme a Miami. Dije, bueno, después de la pandemia, me llega la green card. Estaba No, todo no. triste. Le digo a Marcelo, a mi marido, a mi pareja, a mi amigo, a todo. Agarremos al Rocco, el perro, las 14 valijas y nos vamos. Vamos a probar suerte a otro lado. Total, no pasa nada, si no nos gusta, nos volvemos. Pero decidimos vivir una aventura, porque sentíamos que
Entonces, quiero que esta canción, creo que esta canción, mejor dicho, la representa. Si vieras qué triste que está la Argentina. Muere la mirada de los caminantes, Que ya no caminan. se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. ¡Wow! ¡Wow! Pasaron 7 meses y fueron los 7 meses más difíciles de mi vida. Nos queríamos volver. Como en nuestra Argentina no hay. Nuestra sobremesa, nuestros olores, nuestras familias. No, chicos. Nos miramos con Marcelo y Marcelo me dice, extraño ir al chino con el changuito. Me dijo eso y dije, ya está. Gordo, vamos para allá. Porque le digo, ¿sabes qué? No perdamos las esperanzas. Acá estamos. Si vieras qué linda Que está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos de nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina ya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de 4 atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Pero aparte, ¿viste que parece que lo hubiesen escrito hoy? Sí. No se puede No se creer. puede creer. Lo que dice Demon. la letra, lo que dice la Es letra. maravilloso. La verdad es maravilloso. No, es tremendo, es tremendo. Y siempre vamos para adelante, ¿eh? Nosotros le damos. Y sí, hay que Siempre darle para adelante, Hay chicos. que ponerse. Pónganse que les doy. Hay que ponerle Hay que limón, poner el temón. cuerpo, hay que poner el cuerpo. El cuerpo, las ganas y le. Ay, Dios Ah, mío. cállate. No, me hace brochet. No tiene micrófono, total. No, no se te escucha nada. Shawarma. Cállate, Pepe Luis, cállate. Pepe Luis hace Vayan shawarma. preparando la música de Marce, que antes de despedirnos vamos a ir bailando. Que te vaya despidiendo y ya nos vamos con el Por eso Bueno. es lo que quiero. Bueno, Katy, te vas a Me voy a esquiar y nos vemos cuando sea más vieja. Eso, Y hoy te vamos. vas, Te te vas, vas, te vas, te vas. No me extrañan y el martes vuelvo con
un año más. Tenía música Sí, no sé si es muy divertido. Sí. Con edad. Traigo torta. Ah, eso me encantó. Torta. Ellos se colaban en todo. De feliz cumpleaños. La boluda no se va a esquiar. Ella va a un lugar que es espectacular. Sí, me voy a Ushuaia a ver la bajada de antorchas. Ay, No, querida. me voy con la family, como siempre. No le cree, Pepe Luis no le cree. Pepe Luis no me porque cree. en la Ay, foto, yo les cuento porque en las fotos, ella pone mucho en Instagram, obviamente, nunca aparecen los padres. Voy sola en todas mis redes sociales. ¿Y no vas con nadie? Sí, con mi familia, pero No, como pero no, no- las muestro, Ah, a no la nadie mostrás, muestro. Pero no vas con nadie que te toque algo, nada. No, nada. Nada. ¿Y la Nada, chancha? nada. ¿Cómo es la chancha? No. Mi Panchita es la Tu nutria. Panchita, No, la está en nutria. Santa Tiene Fe. una nutria. Es una nutria de mascota. Susana, mostrás la nutria. Dije que le decía a Antonio. No, Antonio le decía a la nutria. ¿Cómo le decía? La comadreja. Susana. La comadreja. No, ella tiene una nutria que se llama Panchita y no sabe lo que Mi es. amor. Mi amor. Es No una te la cosa. llevas. No, se queda en casa. Se queda en casa con su hermano mayor que es que ahí con mi perro. ¿Y se llevan bien? ¡Súper! No, no es Vos Tienen vieras fotos. cómo lo va a despertar, porque a ella le gusta jugar con el perro, pues se criaron juntos. Cuando ¡Qué ella llegó con genial! 40 días, el perro ya estaba. Entonces ella piensa que es un perro. Va a la cucha donde está el otro y le agarra ahora de los abrigos y lo tironea para que se despierte. Genial. ¡Qué lindo! Y ¡Qué ahora lindo! ya tiene 6 Le da años. zanahoria, todo y come. Sí, con la manito. ¿Cuántos No, años pero es tiene? muy 6. tierna. ¿Cuánto duran? Y mira, cuando No, la no le compramos nos preguntes dijeron... cuánto viven. ¿Cuánto viven? Tío? Mira, cuando la compramos nos dijeron 3, 4 años. Panchita ya va por 6. Y el otro día googleé y Bueno, puede perdón. vivir hasta 18. ¡18! Ah, falta. Bueno, Así qué que suerte. tenemos pancha para hablar para Bien. rato. Bien, maravilloso. Bueno, Muy rica la nutria. no, cállate. No, la comadreja. No. No, la nutria al escabeche es rica. Ay, por favor. Sí. Ella se comió los hermanitos de ¿Sabés pancha. que en serio se trajo a Pancha? Contale vos. Claro, yo cuando fui a Córdoba de vacaciones fuimos a un lugar donde venden nutrias y demás, te hacen toda una muestra, un criadero. Entonces yo dije, ay, quiero, bueno, me traje a Panchita de mascota. Vinimos desde Córdoba hasta Santa Fe comiendo una zanahoria todo el camino UPA y me traje unos frasquitos de nutria al escabeche. Ah, divina son. Seguro me traje la familia. Es caníbal la hija de puta. Tranca. La de puta. Pero Panchita, mi hija, esa no se toca. Pero no por eso no voy a comer nutrias. Por lo menos hasta mientras viva no se toca. No, y después tampoco. No, Es por mi favor, hija. por favor, no. Eso no. No, es como si tenés un chanchito de mascota, no te vas a comer chanchito en Navidad. No, sí por te vas a supuesto comer que no. otro. Ay, no, Bueno, tampoco, no. Bueno, te vamos a extrañar, Katy, en serio. Bueno, nos Sí. vemos el martes. No me, Esa extrañan, es, no me van a sí. extrañar en Sí, realidad. te vamos a extrañar. ¿Cuándo te vas? Mañana. Ah, mañana ya partís. Ya me Mañana fui. parte. Bueno, vamos a aprovechar. Primero te quiero agradecer, No, de Marce, que nada, hayas amigo, venido mi porque amor. sabes que te adoro. Yo también. Nos vemos muy poco. Nos estamos porque viendo poco. Nos estamos viendo poco. Pero sabes que te adoro. Ya lo sé. Me encanta que hayas venido con Marce. Me encanta que hayas traído tu tema para presentar acá. Que ahora nos vamos a ir Lo queremos bailando. bailar. Claro. Vamos a terminar el programa bailando con eso. Ya está. Anita, te amo, mi amor. Te Ya amo. sabes, obviamente. Beso. Y nos vemos. Poné la música de Marce y por supuesto Arriba. el jueves los esperamos a las 19:30 horas. Como siempre, como Yo los ya martes estoy y los arriba. jueves. Dale, vamos. A poner Vamos, la Marce. música de Marcelo Iripino. A que ponerla. se llama. ¿Cómo se llama? Vivir la vida. Vivir la vida. Vamos. Ponela. Dale. ¡Ay, Dios mío! Vamos. A la 1, a las 2 y a las. 3. Ya. Acción. Bueno, y entonces. Sí. Poneme Ah. la música. La introducción. 5. 4. 3, 2, 1. Cantala, Y seguimos mientras cantala. Vivir la vida como si fuera domingo. Brindar arriba por lo que viene y se nos fue. Que lo que duela lo sacudimos con ritmo. Vivir la vida que la vida es una y de quien la ve. Vivir la vida que la vida es una y de quien la ve. Una más. Vivir la vida que la vida es una y de quien la ve.